La nube. Buenas noches mis hermanos, entonces vamos a dar inicio a la clase de repaso y esta noche mi nombre es Luis Bejarano y iniciaremos con un repaso desde la lección 1 hasta la lección 8 y ahí miramos si es posible, depende cómo esté la nivelación, entonces entraremos a la lección número 9. Bien, en esto voy a hacer un repaso bastante rápido y quiero que sinceramente me digan qué no han entendido para poder irme deteniendo en las partes que no han comprendido. La lección número 1 comprende en 22 letras, desde la Aleph hasta la letra Taf, que sería esta que está aquí. Tenemos aquí la letra Taf, que sería esta. Las letras del hebreo son 22 letras más 5 sofit. Los sofit decíamos que están contenidos en la letra 11. Tenemos la letra 11, que sería esta que está aquí. Tenemos el sofit 11, el sofit 13. Tenemos el sofit aquí, la letra Kaf, es el primer sofit. Luego tenemos la letra 13, que es mensofit, la letra 14, la 17 y la 18. Entonces la letra 18 es esta que está acá, ¿no? Esta que está aquí, voy a sombrear aquí, Sade y Sade Sofit. Decíamos que en las 22 letras tenemos 22 letras y las letras tienen posición de la letra y valor de la letra, valor numérico. No hemos visto todavía los valores numéricos, pero sí hemos visto la posición de las letras, hemos visto los sofit que están contenidas en la letra número 11 como haf sofit, la letra número 13 como men sofit, la letra 14 como nun sofit y la letra número 17 como fe sofit y la letra 18 como sade sofit. Esos son los 5 sofit, la letra 11, la 13, la 14, la 17 y la 18. También comentábamos que las letras que tienen dagesh, que cambian su fonética, que son dagesh fuertes, tenemos la bet, tenemos la letra kaf, tenemos la letra kaf, el segundo dagesh fuerte, que si no lleva este dagesh aquí, entonces es una haf sofit o una j. Tenemos la letra 13, que cambia también la estructura de la letra y es una men sofit o men final. Finalmente la letra 17 como P o Fe, se lleva el puntico, es P de Pedro, y si no lleva el puntico es Fe de Far. Y finalmente la letra 18. A manera de repaso, estamos haciendo los comentarios. Entonces dagesh los encontramos en la Bet, en la Kaf, en la P y también una variante que hay en la letra Shin, la letra 21. Decíamos que si la Shin tiene el puntico a la derecha es SH, como está aquí, y si lo tiene a la izquierda es S o Sin. Shin o Sin, ¿correcto? Hasta aquí tenemos las 22 letras de la primera lección a manera de un repaso para tratar de recordar algo en la memoria. Aquí vamos a aprovechar esta noche para hablar algo de lo que es el valor de las letras. La posición de las letras es el número de las letras que hay, o la cantidad de letras que hay desde la 1 hasta la 22, iniciando con la letra Ale y finalmente la letra 22 con la letra Taf. Estas letras, además de tener un orden, una posición de la 1 a la 22,
También las letras tienen algo que se llama valor numérico, o sea, sirven de números. Si uno quiere escribir 150, 250, 350, se pueden escribir con las mismas letras. De hecho, la Biblia hebrea, los números para identificar los libros, el libro 1, el libro 2, así, hasta terminarlo todos los libros de la Taná, se usan letras hebreas como números. Por eso se llama valor de la letra. Entonces el valor de la letra 1 hasta la letra 10, que es la yod, en la posición de la letra en su fila de la 1 a la 22, cada letra guarda su consecutivo, 1, 2, 3, 4, hasta la 10. El valor de la letra son los mismos números. Es decir, que si nosotros decimos qué valor de la letra, qué valor de la letra es la Aleph, el valor numérico es el 1. Y la posición del 1 al 22 es el 1 también. La letra Bet, la posición es 1 y el valor numérico es 1, y así consecutivamente hasta llegar a la letra 10. Es decir, que si nosotros decimos cuál es la posición de la Yod, que es la letra 10, la posición es 10. Y el valor correspondiente como número, que se le determina valor numérico, es 10. Y aquí vamos a tener mucho cuidado, porque a partir de la letra 11, la posición de las letras siguen siendo las mismas, pero los valores numéricos comienzan a contarse de manera decimal. ¿Qué significa esto? Que como del 1 al 10 la posición de la letra es 1 y el valor numérico es 1, a partir de la letra 10 hasta la letra 19, ¿verdad? Hasta la letra 19, con la fila hasta la 20, de la letra 19 a la 20, a partir de la 20 hasta la letra 22, cambia. Explicamos. De la letra 10 hasta la letra 19, continuando con la 20, son decimales. Es decir, que se van contando de 10 en 10. De la letra 10 hasta que lleguemos a la letra 20, antecedida por la letra 19, que es la Kuf. A partir de la letra 20, es decir, de la letra 20 a la 21, entonces ya se comienzan a contar por centésimas, es decir, de 100 en 100. Sería la letra. Ahora vamos a hacer un ejemplo. De la 1 a la 10 ya la explicamos. Ahora, de la 10 a la 20, la posición de la letra Kaf es la 11, es la posición. Pero el valor numérico ya van por decimales, es decir, de 10 en 10. Es decir, que la posición de la letra Kaf es la 11, pero el valor numérico es 20. La posición de la letra 12, que es Dalet, el valor numérico es 30. Entonces va sumando en la posición un número, pero el valor numérico van ascendiendo de 10 en 10. La letra 13, que es la Men, el valor numérico es 40. La letra 14, que es la Nun, su valor numérico es 50. Va subiendo de 10 en 10, pero la posición sigue normal. La letra, aquí tenemos la letra Samer, la letra 15. Su valor numérico es 60. Agregamos un número para la posición, que es la letra 16, la Ain. Agregamos otro de 16 a 17 en la posición y le agregamos 10 al valor numérico, es decir, que la letra P, que es el número 17, el valor numérico es 18. Aquí encontramos la Sade Sofí, la Sade Sofí, la que sigue, la letra Sade, que es la letra 18, y su valor numérico le agregamos 10 al conteo que teníamos. Entonces, si la letra P,
que es 17, su valor es 80, la Sa de Sufit es 90. La posición es 18 y el valor numérico es 90. Y tenemos la letra 19, que es la Kof, es la letra 19 y su valor numérico es 100. Hasta ahí, desde la letra Kaf, que es la letra 11, hasta la letra 20, vamos aumentando el valor numérico de 10 en 10. ¿Ya? Hasta la letra 20, que es la Resh. ¿Okay? Entonces, la Kuf 19, la letra 19 la 100, y ahora la Resh, que a partir de la Resh comienza de 100 en 100. Entonces la letra Resh es la letra número 20, y como a partir de la letra 20 iniciamos de 100 en 100, entonces letra 20, valor de la letra 200. La Shin es la letra 21 y el valor numérico es 300. Y finalmente tenemos aquí la letra 22, la Taf, la letra 22, y su valor numérico es 400. Muy bien. Si quedaron dudas con esto, mañana pueden repetir el video y entonces pueden mirar. Esto es muy importante, aprender los valores numéricos, porque decimos que los valores numéricos nos ayudan a identificar la gematría, como también la composición de números, y también el peso profético. Ya estos son la lección número 2 nos viene explicando, cada letra tiene su explicación acá. Es lo mismo de las primeras letras que expliqué, pero aquí están escritas por si de pronto alguien quiere leerlas y definir cada una de sus letras. Entonces aquí tenemos la segunda lección con cada letra explicada, cuando es Sufit, cuando es Dagesh, ¿correcto? Y entonces iríamos a la tercera lección. La tercera lección tiene que ver con otra forma de escritura hebrea, no de fonética o de pronunciación, sino que tenemos otra forma de escritura que se llama letras de palito. La anterior era letra imprenta. Esta es letra de palita, ya lo habíamos explicado en las lecciones anteriores. Y esta es la letra manuscrita. También son las mismas 22 letras, pero manuscrita. Cuando uno va a escribir en un papel, una carta, un contenido, un informe a mano, usa estas letras. Y las de palito cuando uno va a explicar en el tablero, porque son muy fáciles de escribir. Alguien decía que por qué hay diferentes tipos de letras. Y mi respuesta es así como en español. Nosotros tenemos la letra imprenta que encontramos en los libros, escribimos letra que llamamos letra suelta o despegada, y la letra cursiva. Hay letra cursiva y hay letra continua o letra manuscrita en español también. La lección número 4 nos viene hablando de el primer nikut. En hebreo, nikut es vocal. Entonces tenemos las letras A, que hay 4 tipos de letras A. Ya habíamos explicado que Kamatz Gadol es una A larga, la Patat es una corta, la Hatat Patá es una A breve, y aquí encontramos que la Kamat G es una A larga, cuando va acompañada de esta consonante, la G, la letra 5. Luego encontramos aquí la lección número 5. La lección número 5, continuando con los signos vocálicos en la vocal E. La vocal E, tenemos aquí 4 tipos de E. Y decíamos que esta es la Seré, que es una E larga. Tenemos la Seré Malé, que es una E larga también.
cuando está acompañada de esta consonante yod o vav, ya siempre hace que la vocal se alarga. Y tenemos aquí también la segol, los tres punticos, como un triángulo, ¿verdad? Esa es una E corta. Y esta misma segol, cuando le agregamos una sheva, entonces la convierte en una E breve. Esas son las 4 E en hebreo que encontramos. Entonces encontramos en la E una E larga, otra E larga, una E corta y una E breve. Es decir, que hay dos E largas, una corta y una breve. Eso nos ayuda para la lección número 10, donde vamos a encontrar lo que son los acentos. Es muy bueno tener claro estas vocales o estos nekudot. Nekudot plural en hebreo, nikud singular en hebreo. La lección 6 nos viene hablando de la vocal I, nikud. El nikud hirik. Nikud hirik es lo que se dice en español la vocal I. Tenemos solamente dos I. La hirik haser, que es una I corta, y tenemos la hirik malé, porque está acompañada de una yod. Esta se puede llamar hirik malé o hirik yod, y es una I larga. Continuando con la siguiente lección, que es la lección número 7, encontramos el siguiente signo vocálico en español, que es la O, la vocal O, el nikud holam. En hebreo, nikud holam es vocal O en hebreo, en español. Y encontramos aquí nuevamente cuatro vocales, pero en el nikud holam, o sea, en la vocal O. Tenemos holam haser, que es una O larga, holam haser. Tenemos el holam malé, que es otra O larga. Y tenemos esta O, que puede ser una A o puede ser una O. ¿Cuándo es una O o cuándo es una A? Hay unas reglas gramaticales para que en el contexto de la frase o de la palabra sea una O. De lo contrario, si no tiene esa regla gramatical, sigue siendo una A. En esto di una clase anterior, pero más adelante, cuando ya asimilemos mejor estas clases que estamos repasando, entonces podemos dar las reglas gramaticales para cuándo es O y cuándo es A. Muy bien. Tenemos ahora la cuarta vocal O, o el cuarto holam, nikud holam, que sería hatakamat, que sería una O breve. Y la anterior, que es una kamat katan, también le dicen kamat katem o kamat hatef. Se dicen kamat hatef o kamat katan o kamat hatuf o kamat hatef, es lo mismo. Es una O corta, y si le colocamos la sheva, la convierte en una O breve. Entonces tenemos estas dos E que quedaríamos pendientes para explicar las reglas gramaticales. Luego entonces iniciaríamos con nuestra lección número 8, que es las dos vocales U o los dos nikud, que sería shuruk u kubut. Cuando encontramos esta vav que forma parte o se suma al grupo de las letras madres o letras madres de lectura, son madres de lecturas porque pueden cambiar su fonética dependiendo la estructura de la palabra o de la frase. En este caso hay 4 letras madres de lectura. Esta letra vav es una madre de lectura que puede ser una vav o v
o puede ser una U. Y cuando encontramos una Vav con este Dagesh en el centro, entonces el nombre que recibe es Shuruk y es una U larga. Y si encontramos tres punticos inclinados hacia la izquierda, entonces es una Kubut y es una U corta. Solamente hay dos U en este módulo. Entonces, si sumamos cuántas nekudot o vocales encontramos en hebreo, vamos a sumarlas. Tenemos de la U, tenemos dos. De la O tenemos 4. ¿Y 2 que llevamos? 6. Vamos a ver cuántas tenemos más. De la I tenemos 2. Y 6, 8. Y de la E, del Nekudot E, tenemos 4. 4E en hebreo. Y 8 que teníamos son 12. Y de la A también tenemos 4A. Y 12 que teníamos, es decir que hasta aquí hemos visto y vamos a ver en todo el contenido del módulo 16 vocales hebreas. Pero en español solamente tenemos 5. ¿Por qué tantas vocales en hebreo? Porque estas vocales tienen una función escritural, tienen una función de acento, de gramática, y también cumplen la función de acentuación, es decir, que donde hayan vocales largas, el acento generalmente lo lleva en esa sílaba. Entonces, en la continuación del programa de hebreo y con las prácticas que vamos a expresar y vamos a tener en cuenta, vamos a ir descubriendo y nuestra mente va asimilando el por qué tantas vocales en hebreo. Entonces, llegamos hoy en repaso hasta la lección número 8. Ahora, ¿qué sigue en la lección número 9? En la lección número 9 hablamos del acento. El acento es muy importante. Y en el acento, nos explicábamos en la clase anterior que el acento está formado por unas reglas gramaticales o por las vocales largas. Entonces, normalmente las palabras en hebreo son agudas. En español nosotros tenemos palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Es decir, que en su orden, la aguda lleva el acento en la primera sílaba, la grave en la segunda, la esdrújula en la tercera y la sobresdrújula la lleva en la trasanta penúltima sílaba, es decir, 4 sílabas atrás. El golpe de voz recae en la última sílaba, en las agudas. Y en las agudas palabras de golpe de voz recae en la penúltima sílaba, la palabra llanas, también se recibe el nombre de palabra llana. En algunos textos parece un pequeño ángulo encima de la sílaba que va acentuada. Muy bien. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de palabras agudas. ¿Cómo sabemos que la palabra es aguda o grave? Aquí encontramos un guión en la parte debajo de la sílaba. Aquí encontramos que esta palabra en hebreo tiene 2 sílabas. La que está resaltada es la última sílaba y la que no está resaltada, que sería esta, sería la primera sílaba. Y
el acento o el golpe de voz lo lleva donde lleva el guión. Entonces sería Sulhan. Y eso conforma o lo que en español llamamos palabras que agudas. Y se traduce como mesa. Tenemos moré. El golpe de fuerte, el golpe de voz, lo lleva en la segunda sílaba. Se pronuncia moré, no more. Algunos dicen more. Un hermano me decía, ¿cómo está mi more? Es moré. Se traduce como maestro. Olam o lam. Tenemos dos sílabas, la o y lam. Entonces el golpe lo lleva en la A. Y Olam se traduce como eternidad, mundo, universo, pero también se puede referir al eterno Olam, refiriéndose al eterno sin fin. Las palabras llanas o graves tienen dos nombres. Llanas o graves son aquellas palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba. Entonces aquí, para decir alma en hebreo se dice nefesh. Algunos dicen nefesh, pero no es nefesh, es nefesh. Es muy importante. Y aquí encontramos la otra palabra para decir libro, es sefer. Y casa, bait. No es bayit, sino es bait. Algunas palabras llanas terminan con una de estas combinaciones. Y en estas combinaciones encontramos la primera palabra, la palabra número 1, que dice Ra'ash, y Ra'ash es ruido, no Ra'ash, sino Ra'ash. Ra, o sea, el acento lo lleva en la primera sílaba. Aquí está señalado. La segunda palabra que está aquí, ya, que es main, que es agua. Main, no mayin, ni main, sino main. Porque aquí se podría pronunciar de tres formas: mayin, main o main. Entonces su correcta pronunciación es main. Y main es agua. Seder es orden. Seder, que es esta palabra. La sameh, tenemos las dales y la resh. La letra 15, la letra 4 y la letra 20. La letra sames acompañada por una seré. La letra dales acompañada por una vocal segol. Y su pronunciación es seder, es orden. Y la cuarta palabra que encontramos acá, tenemos 12 gol y tenemos una sheva. En esta sheva, en esta palabra, la pronunciación es derek, termina en j, derek. Esta es una half sofit que se traduce como una j final. En estos explicaba en una de las clases que esta sheva, cuando va al final en una half sofit, siempre que lleve una half sofit, haya una half sofit en una palabra, obviamente sofit es final, y lleve esta segol, nunca se pronuncia. Siempre. Eso es una regla muy bonita, porque sabemos que si va al final, la sheva no se pronuncia. Entonces aquí sería derech, y se va a pronunciar nada más la J, y es camino, derech. Y aquí la lección número 10 hablamos sobre la sheva. La sheva es una de los nikud, que viene a ser
los dos punticos verticales, estos que tenemos aquí en la shin, y se pronuncia Sheva. Sheva, y es una E breve. Es una E breve. En esto hay unos aspectos gramaticales que ya lo había explicado también, pero vale la pena repetirlos. Decimos que si dice la Sheva vocálico o Sheva móvil, si se pronuncia. Esto significa que en una palabra, dependiendo en qué sílaba se encuentre la Sheva, se pronuncia como una E o no se pronuncia. Y para eso existen 7 reglas gramaticales. Quiero informarles que en el hebreo antiguo, antes de las masoretas, antes de salir los puntos diacríticos en el siglo VIII de nuestra era mesiánica, en el hebreo antiguo solamente la Sheva pues no existía físicamente, había un sobreentendido gramatical. Para entender las reglas gramaticales de la Sheva, solamente existían 4 reglas gramaticales. Los masoretas agregaron 3 reglas gramaticales con el fin de conservar la correcta pronunciación del hebreo original. Entonces, aquí nos dice que en el principio, Bereshit, entonces este Bereshit es una E muy breve. Otra forma de transcribir la palabra anterior sería Bereshit. Esto significa que si nosotros escribimos la palabra Bereshit, podemos colocarle la Sheva debajo de la Bet, o sencillamente le colocamos un apóstrofe arriba en la transcripción. En la transcripción, no en el hebreo original, aunque algunos lo usan. Pero en la transcripción se traduce con un apóstrofe para reemplazar la Sheva. ¿Por qué un apóstrofe y no una Sheva? Para facilitar la rapidez de la escritura. Segundo, la Sheva silenciosa o Sheva quiescente. ¿Qué es quiescente? Quiescente es una una vocal silenciosa, quiescente, no se pronuncia. Es decir, se escribe por orden gramatical, mas no se pronuncia esa nikud, esa vocal, en este caso la Sheva. El Sheval silencioso sirve para dividir una sílaba. Ahora vamos a ver cómo es que dividir una sílaba. El Sheva vocálico se usa. Aquí encontramos, por ejemplo, Abraham. Entonces, aquí en la palabra anterior, Bereshit, se pronunció la vocal E, el Nikud E, el Nikud Sheva, que es una E breve. Pero aquí encontramos que en Abraham no se pronuncia la E. ¿Por qué razón? La regla gramatical dice que cuando una Sheva va después de la primera letra, la Sheva no se pronuncia, pero cumple una regla gramatical. ¿Cuál es la regla gramatical? Dice que el Sheva silencioso divide la sílaba y la separa en el acento de la pronunciación. Es decir, que su correcta pronunciación es Abraham, no es Abraham o Abraham, no, es A, y como que tiende a detenerse un poquito. Esa es la función de la Sheva. Cuando separa la sílaba, y por estar separando la sílaba no se pronuncia, entonces sería Abraham. Ese es el papel fundamental. Sí. Pero si esta Sheva no estuviera en la Bet, si no estuviera en la Resh, tampoco se pronunciaría. Y si tuviera aquí en la Het, tampoco se pronunciaría.
excepto si va al final, que esté colocada en una hapsofit, no se pronunciaría tampoco. Pero si está en medio de la palabra, después de la primera letra, sí, no se pronuncia, no se pronuncia. Si la Sheba estuviera en la primera letra, sí se pronuncia, como en el caso de Berechit. Esa es la segunda regla. La Sheba vocálico se usa la A cuando comienza una palabra. Entonces, las palabras, por ejemplo, aquí dice de barim, desierto. Entonces aquí encontramos que está al comienzo de una palabra, de barim. Pero ustedes me pueden preguntar, aquí también estaba al comienzo de una palabra, y ahora me dijo el Moré que por estar en la primera letra no se pronunciaba. O sí se pronunciaba, de barim. Entonces aquí también se coloca aquí de barim, pero hay que tener en cuenta que esta pronunciación lleva un dagesh, y por llevar dagesh, esta primera sílaba es acentuada. Si no llevara esa primera sílaba, en esa primera letra, el dagesh, no sería acentuada. Es muy importante tener en cuenta eso. Tenemos aquí la palabra oración. ¿Cuándo es la segunda de una palabra? La primera es silenciosa. Aquí vemos otro aspecto muy interesante, y es que en la palabra gislejo, que es enviarán, en una palabra en futuro, encontramos que tenemos dos sheba, y entonces aquí la primera sheba separa sílaba y no se pronuncia, y la segunda sheba sí se pronuncia. Esa es la tercera regla. Y la cuarta regla, de pronto dice, pero esto está como un poquito complicado. ¿Qué hay que hacer? Como decía el hermano Quintanilla hace poco, hay que repetir. Y la gran ventaja que tenemos es que usted tiene en el módulo digital, en su WhatsApp o en su computadora, lo puede imprimir, o pueden repetir la clase. Entran a Luis Bejarano Estudios Bíblicos y van a ver la clase y la van a escuchar de nuevo. La repite hasta que el cerebro comience a asimilar y uno comienza a aprender, como los niños cuando están aprendiendo a hablar. Entonces aquí dice ameja. No es ameja, sino ameja. Entonces tenemos aquí ameja. Sí, ameja. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí esta que está en el centro, que está resaltada de amarillo, tiene una sheba. Y la sheba, como no se pronuncia, sí se pronuncia porque tiene un dagesh. Si no tuviera el dagesh, no se pronunciaría. La regla dice que si la sheba va después de la primera letra, no se pronuncia. Pero no se pronuncia si la letra no lleva dagesh. Si lleva dagesh, sí se pronuncia. Si no lleva dagesh en la letra, si no lleva dagesh, no se pronuncia. Pero aquí lo interesante de esto es que además de ser pronunciada porque lleva un dagesh, entonces esta también separa sílaba al mismo tiempo. Entonces aquí no sería ameca ni ameja, porque esta het, que es la letra 5, no se puede traducir como J. Recordemos que algunos no dicen Elohim, sino Elohim, y no es Elohim, es Elohim, la correcta pronunciación. Esto también juega esto acá. Aquí es Amej, y hace un silencio, como un silencio. Amej A. Y esta regla es muy, muy importante, que ustedes la conserven, la memoricen, la repitan, y es que
La Sheba, en este caso, es separador de sílaba y silencioso silencioso de vacío. Entonces tenemos que es Ameja, no es Ameca ni Ameja, sino Ameca. O sea, como si no Amek, existiera Ameca, como si no existiera esa H ahí, ¿verdad? Ustedes Amek, Amet y ahí sostienen la pronunciación y luego pronuncian la A por separado. Amek A. Muy bien. Me detuve un poquito porque era muy importante explicar eso. Cuando, Amek, muy bien, cuando, cuando viene después de una vocal larga, cuando viene después de una vocal larga, ¿qué significa eso? Otra regla gramatical. Cuando viene después de una vocal larga. Aquí decíamos que, voy a repetir este pedacito porque se pueden confundir. Cuando la Sheba va después de la primera letra, no se pronuncia. Es silenciosa si la... ¿Quién está por allá? Ahí. Cuando... Vamos a ver quién está por aquí. El hermano Armando. Listo, ya. Decíamos aquí que cuando la Sheba va después de la primera letra, no se pronuncia. Pero si no lleva Dagesh. Si lleva Dagesh, sí se pronuncia. ¿Okay? Quería aclarar eso. En este caso dice que si la Sheba va después de una vocal larga, ¿sí? Sí se pronuncia. Si va después de una vocal que larga. Mira, aquí tenemos que aquí dice Levavek A. Levavek A. No es Levabeca, Levavek A. Levavek A. Entonces aquí dice que como va después de una vocal larga, encontramos aquí la Lamed y una Sheba. Esta Sheba sí se pronuncia porque va en la primera letra. Y luego vemos una Bet sin Dagesh, pero tiene una Kamat Gadol, o sea, una A larga. Si siempre que en una palabra, después de que esa letra, en este caso la Bet, esté acompañada de una vocal larga, llámese una Serej, llámese una Kamat Gadol o cualquiera de las Nikut o de las vocales largas, después de esa vocal larga, que esté acompañando obviamente a una consonante, lleve una Sheba, esa Sheba se pronuncia. Pero si no lleva vocal larga y lleva una vocal corta o una vocal corta, entonces esta Sheba no se pronuncia. Repito, si está la Sheba antecedida por una vocal larga, ¿ya? Una vocal larga, la Sheba se pronuncia. Si no lleva una vocal larga, no se pronuncia. Entre otras palabras, dice la regla gramatical que si lleva una vocal larga, se pronuncia. Si no lleva una vocal larga, no se pronuncia. Eso es todo. Muy bien. Y aquí terminamos. Aquí terminamos nosotros con las reglas gramaticales de la Sheba, pero la Sheba de las 4 principales reglas gramaticales. Porque hay 3 reglas más que diseñaron los masoretas que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces hasta aquí vamos a dejar hoy porque me imagino que hay bastantes preguntitas por ahí. Aquí dice que soy totalmente nueva, hoy veré un adelanto. Sí, un adelanto, pero me gustaría que me tuvieras en cuenta para el grupo que inicia de cero. Gracias. Puede ser que más adelante puede agregarse al grupo que esté iniciando, o puede ser que repita las clases o entre al canal de YouTube y comience a ver clase por clase si tienes tiempo para que puedas adelantarte. Y hay muchos hermanos aquí que en el grupo les gusta ayudarle a los hermanos que están iniciando, o me llaman, o si ve que de ninguna de esas formas puede adelantarte,
Entonces, consideraremos la posibilidad de que entre en un grupo que está iniciando. Bueno, ¿preguntas? Profesor, hoy, buenas noches para todos. Profesor, hoy usted nos dio dos clases, nos dio que íbamos a hacer un repaso de lo anterior, pero nos dio fue dos clases nuevas. Sí, dije que si no preguntaban significaba que estaban entendiendo, pero si habían preguntas parábamos en la lección 8, pero no me hicieron preguntas. Entonces yo considero que debemos Nos hizo fue aclarar, una goleada. cons- considero que debemos eh, hacer las preguntas pertinentes y dependiendo del nivel en que se encuentren, pues la próxima clase podemos repetir nuevamente la 8, la 9 y la 10. More sigue grabando. Sí, No ha bueno, muchas parado, gracias. recuerdo. Eso, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar la grabación hasta aquí. Vamos a las preguntas y respuestas. Y el más con la señora